El hombre que hundió un banco con 230 años de historia, el escándalo de Barings Bank y Nick Leeson. ¿Puede una sola persona destruir un banco con más de 2 siglos de historia? Un banco que había financiado imperios, guerras y reyes, y que terminó cayendo por las decisiones de un solo operador en Singapur. Esta es la historia de Nick Leeson, el joven trader que llevó al colapso al legendario Barings Bank, uno de los episodios más impactantes en la historia de las finanzas modernas. El orgullo británico, Barings Bank, el Banco de los Reyes. Durante más de 230 años, el Barings Bank fue símbolo de prestigio, poder y confianza. Fundado en 1762, era el banco de las familias reales y de los grandes negocios del Reino Unido. Financió operaciones históricas como la compra de Luisiana por parte de Estados Unidos, apoyó la reconstrucción europea tras las guerras napoleónicas y participó en innumerables transacciones internacionales. Barings era una institución sólida, venerada. En la City de Londres, su nombre equivalía a respeto. Pero en los años 90, con los mercados financieros globalizándose y Asia emergiendo como una potencia económica, el banco quiso expandirse y decidió abrir una filial en Singapur, una ciudad que se estaba convirtiendo en un nuevo centro financiero del mundo. Allí, enviaron a un joven ambicioso llamado Nick Leeson. El ascenso meteórico de un joven trader. Nick Leeson no venía de una familia rica, era hijo de un yesero y una enfermera de clase trabajadora. Entró al mundo financiero casi por casualidad, como administrativo, pero rápidamente demostró ser brillante con los números y con un carácter decidido. En 1992, con apenas 25 años, fue enviado por Barings a Singapur para dirigir la filial Barings Futures Singapore, BFS. Su misión, gestionar operaciones de futuros sobre el índice Nikkei japonés en el CIMEX, Singapore International Monetary Exchange. Pero cometieron un error fatal. Leeson controlaba tanto la parte operativa como la contable. Él mismo realizaba las operaciones y luego las registraba. En el mundo financiero, eso equivale a dejarle las llaves del banco a quien juega en el casino. El nacimiento de la cuenta 88888. En julio de 1992, Leeson cometió su primer error. Una operación salió mal y en lugar de reportar la pérdida a Londres, decidió ocultarla. Abrió una cuenta secreta dentro del sistema de Barings, identificada con el número 88888, donde empezó a esconder las pérdidas. Su idea inicial era simple: recuperar lo perdido con la siguiente operación. Pero cuando esa también salió mal, decidió doblar la apuesta. Y así empezó una espiral peligrosa. Cada pérdida se ocultaba y cada intento de recuperarla lo hundía más. Sin que Londres lo supiera, Leeson empezó a apostar sumas gigantescas en los mercados de futuros, especialmente con derivados sobre el Nikkei y los bonos japoneses. Durante un tiempo la suerte le acompañó. Las operaciones de Singapur parecían generar beneficios espectaculares y Leeson fue celebrado como una estrella. Recibía bonos, premios y reconocimiento. En la sede de Londres creían que era un genio financiero. Pero todo era humo. Las ganancias eran ficticias y la cuenta 88888 acumulaba cientos de millones de libras en pérdidas. El terremoto de Kobe, el golpe que lo derrumbó todo. A comienzos de 1995, Leeson mantenía posiciones enormes, apostando a que el índice Nikkei se mantendría estable o subiría ligeramente. Pero el 17 de enero de 1995, un devastador terremoto sacudió la ciudad japonesa de Kobe. La bolsa de Tokio cayó en picado y Leeson quedó atrapado en una posición imposible de cubrir. Sus pérdidas se multiplicaron en cuestión de días. Intentó salvarse con operaciones aún más arriesgadas, comprando y vendiendo contratos de futuros a una velocidad frenética. Pero el daño ya era irreparable. La cuenta secreta mostraba pérdidas por más de 800 millones de libras, equivalentes a 1.400 millones de dólares de la época. Mientras tanto, en Londres, los directivos de Barings seguían convencidos de que Singapur generaba enormes beneficios. Leeson incluso envió falsos informes de auditoría para mantener la farsa. Sin embargo, la realidad explotó en febrero de 1995, cuando no pudo cubrir un margen de garantía exigido por la bolsa de Singapur. El castillo de naipes se derrumbó. La huida y el colapso de un gigante. El 23 de febrero de 1995, Nick Leeson abandonó Singapur. Dejó una nota sobre su escritorio con un simple mensaje: "I'm sorry, lo siento".
Pocos días después, el escándalo salió a la luz. Barings Bank tenía pérdidas tan enormes que superaban todo su capital. El banco más antiguo de la City colapsó en apenas una semana. El gobierno británico intentó buscar una solución desesperada, pero no hubo forma. Finalmente, el grupo holandés ING compró Barings por una libra esterlina. Sí, el banco que había financiado a la corona británica fue vendido por una sola libra. En la City, el golpe fue devastador. ¿Cómo era posible que una sola persona, sin supervisión real, hubiera destruido una institución con más de 2 siglos de historia? La captura y el juicio. Leeson y su esposa fueron localizados en Frankfurt, Alemania, mientras intentaban huir. Fue arrestado y extraditado a Singapur, donde enfrentó cargos por fraude y falsificación. Durante el juicio, se descubrió la magnitud del engaño. Más de 600 operaciones ocultas, balances manipulados y pérdidas encubiertas durante 3 años. En 1996 fue condenado a 6 años y medio de prisión. En la cárcel escribió su autobiografía, titulada Rogue Trader, el operador descontrolado, donde relató su versión de los hechos. Años después, el libro fue adaptado al cine, con Ewan McGregor interpretando a Leeson. Curiosamente, el propio Leeson ha dicho en entrevistas posteriores que nunca tuvo intención de robar, sino que su ambición y su miedo a fallar lo llevaron a una espiral sin salida. Era, en sus palabras, un juego que se me fue completamente de las manos. Las consecuencias globales. El caso Barings cambió las reglas del juego en la banca internacional. Fue un antes y un después en el control de riesgo. Tras el escándalo, los reguladores financieros implementaron normas mucho más estrictas para separar las funciones de trading, auditoría interna y gestión de riesgos. Se reforzaron los sistemas de supervisión y se empezaron a exigir auditorías externas obligatorias en las filiales internacionales. Además, el caso impulsó la creación de mecanismos como Basel II, que buscaba mejorar la gestión de riesgos en las entidades financieras de todo el mundo. En el Reino Unido, el golpe fue doble. No solo se perdió una institución histórica, sino también la confianza en la idea de que la experiencia y la tradición bastaban para evitar el desastre. El hombre detrás del desastre. Tras salir de prisión en 1999, Leeson intentó rehacer su vida lejos del mundo financiero. Vivió en Irlanda, trabajó como conferenciante y escribió libros sobre gestión del riesgo y ética profesional. Paradójicamente, pasó de ser símbolo del exceso y la irresponsabilidad a dar charlas sobre cómo evitar errores como los suyos. En varias entrevistas, ha reconocido que lo que realmente hundió al banco no fue una operación en particular, sino la falta de control, la arrogancia institucional y su propio miedo a admitir errores. El caso Barings no fue solo el resultado de un individuo imprudente, sino también de una cultura corporativa que prefería no hacer demasiadas preguntas mientras los números parecían positivos. Lecciones del caso Barings. De este escándalo se desprenden 3 grandes lecciones. El exceso de confianza puede ser tan peligroso como la falta de experiencia. Leeson creía que podía controlar el mercado, pero terminó siendo arrastrado por él. Los controles internos no son una formalidad. Son la única barrera que separa el orden del caos en las finanzas. Las instituciones deben aprender de sus éxitos, pero sobre todo de sus fracasos. El caso Barings es hoy una referencia obligada en las escuelas de economía, finanzas y auditoría del mundo. Y el nombre de Nick Leeson se ha convertido en sinónimo de el trader que hundió un banco. Cierre. Un solo hombre, un puñado de malas decisiones y la ausencia total de control. Así cayó uno de los bancos más antiguos del planeta. El caso de Barings Bank no solo fue un desastre financiero, fue un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la ambición se mezcla con la falta de vigilancia. Si te gustan estas historias reales de finanzas, errores y ambición, suscríbete a Economía y Finanzas Sencillas y activa la campanita. Y no te pierdas el video que te dejo aquí al lado, donde contamos otra jugada histórica que hizo temblar los mercados. Hasta la próxima.